Hoy empieza una nueva era, llevamos tiempo trabajando en esto y hoy por fin podemos revelarlo, mostrarlo, que Wordstock ha cambiado. Este nuevo rebranding, que es lo que supone, es una declaración de intenciones de todo lo que viene. Vamos a tratar de explicar por qué surgió todo, qué es Wordstock, qué pintan tres pibes de 20 años. David cogió, recuerdo, y dijo, ¿por qué no nos hacemos una cuenta de Twitter? Que todo el mundo está en Twitter. Nos hablan personas después de años y veo que el primer mensaje que tienen nuestro es el de tesis de... Se podría decir que es la tesis de inversión que hemos hecho, que peor ha ido, por así decirlo. Sí, como ya diferencia. Empezamos ya con todo esto del podcast, de tener que ir presencial y tal. Y ahí sí dije, bueno, aquí esto está volviendo algo que no es simplemente un hobby. O sea, literalmente tú le preguntas a cualquiera, este es el camino que vamos a tomar, y la gente dice, están flipándola, ¿sabes? No vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada porque eso no tiene sentido. Que bueno, que no hemos tenido un viaje tranquilo nunca. No, yo creo que no. Bueno, de hecho se puede ver en el vídeo con el viaje que hicimos para ir a grabar con Emérito. Nos costó el llegar, simplemente grabar con Emérito, 1.000 euros el podcast perfectamente. ¿Cuál es el problema del sector financiero? El punto está en que hay tres grandes problemas en el mundo del sector financiero, pero sobre todo en el mundo de la inversión. Uno es que hay un problema de... No existe nadie que piense más a largo plazo que nosotros. Nadie pierde dinero con el podcast pagándole a un editor y cobrando nosotros la suma de 0 euros. Vamos a enseñar cosas del rebranding. Aquí nos llevamos el primer susto. El primer susto. No creo yo que esto sea el logo. O sea, yo estaba pensando, esto no se están enterando de lo que queremos representar. ¿Cuánto hemos gastado en este rebranding? Bueno, yo la verdad que entiendo ahora las empresas cuando gastan miles de euros en un rebranding, porque hemos gastado... Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast de Wordstock. Bienvenido, Sualen. Muchas gracias por invitarme. Hoy hay algo diferente, ¿no? Hoy hay algo muy diferente. Hoy empieza una nueva era. Llevamos tiempo trabajando en esto y hoy por fin podemos revelarlo, mostrarlo. Creo que ya en la portada debe de haberse visto ya cosas. Wordstock ha cambiado y básicamente este nuevo rebranding, que es lo que supone, es una declaración de intenciones de todo lo que viene, de por qué hacemos las cosas, de cómo hemos llegado hasta aquí. Representa todo eso, representa qué es Wordstock y qué va a ser Wordstock. Y qué va a ser Wordstock. Entonces, vamos a pasar por todo eso. Ya no somos una cuenta. Esto ya no es una cuenta de inversión de Twitter. Esto ya no es una cuenta de inversión en Instagram, ni es un canal de WhatsApp, sino que es algo más, es una empresa, es algo más grande. Y lo que revelaremos al final del episodio es cómo nos imaginamos Wordstock y hacia dónde va, porque esta es una de las muchas noticias que van a ir llegando al final de este año realmente. Por tanto, en este episodio vamos a explicarte por qué hemos hecho este cambio, qué significa este cambio y hacia dónde vamos a partir de ahora, y sobre todo qué relevancia, qué pintas tú como oyente en todo esto. Y bueno, si te quedas hasta el final, pues vas a entender cómo este nuevo Wordstock también puede ser parte de tu camino como inversor. Así que, lo primero, pregunta, Sualen, ¿cuánto hemos gastado en este rebranding? Bueno, yo la verdad que entiendo ahora las empresas cuando gastan miles de euros en un rebranding, porque hemos gastado miles de euros en hacer este rebranding. Esto no es simplemente hacer un logo bonito, coger un color y ya está, sino que mucho más trabajo detrás. Y no sé si quieres ya enseñar el isotipo, el logo, porque estás ahí con la tacita. A ver si se ve. No se ve. Porque claro, para otro lado. verde. Bueno, yo ahí. Tíralo tú por si acaso. Y lo enseño yo por si acaso. Igualmente se tiene que ver ya en el logo de cualquier zona de Wordstock, cualquier exacto. Red social, cualquier todo. Y bueno, explicaremos la explicación. Explicaremos el logo, qué es lo que hay detrás y qué significa. Sí, tiene una explicación, no es como nuestro logo antiguo que cogimos de una página de logos. Exacto. No queríamos pagar 3 euros. Ahora hicimos una ahora lo explicaremos. Ahora explicaremos toda la historia. La diferencia de la evolución es de pasar a eso a gastar miles de euros en este nuevo rebranding. Literalmente. Es que te pones a pensarlo y son miles de euros. En plan, no cogimos un logo de cualquier lado. Entonces, antes de llegar hasta ahí, vamos a tratar de explicar cómo creamos Wordstock. Creo que es importante partir de ahí, de que la gente nos entienda por qué surgió todo, qué es Wordstock, qué pintan tres pibes de 20 años, 19 teníamos en ese momento más o menos. Entonces la pregunta que te lanzo es, no sé si recuerdas cuál fue ese primer momento en el que decidimos crear Wordstock y qué había detrás de
esa idea inicial de crearlo? El primer momento que decidimos crearlo surgió en el grupo de WhatsApp que teníamos, porque antes de crear Warstock, pues ya estábamos hablando de inversión y llegamos a un punto en el que queríamos crear o explicar ciertas cosas incluso para nuestros amigos que lo entendiesen de forma sencilla, y estábamos en el salón de tu casa pensando en, vale, queremos crearnos una cuenta de Instagram, pero ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué hacemos? Y dándole vueltas durante unas cuantas horas, diciendo palabras al azar, lluvia de ideas completa, salió Warstocks y dijimos, coño, este parece que mola. Engloba lo que nosotros venimos a hablar, que es de stocks, acciones, empresas y a nivel mundial. No nos íbamos a quedar solo con España, como hacen muchas personas, o con Europa. Y al final, por lo menos como yo lo vi cuando nació, era que era una forma de transmitir nuestros conocimientos, sobre todo a esas personas cercanas a nosotros que nos preguntaban muchísimo por la inversión, y dijimos, bueno, de esto quizás podemos hacer una cuenta y explicarlo de forma sencilla en Instagram a través de fotos, carruseles, reels, etcétera. Y además, pues, no solo a esas personas, sino para todo el mundo. Yo lo recuerdo como... O sea, para aquella gente que no conozca nuestra historia todavía, yo soy de Tenerife, él es de la isla de al lado, o yo soy de la isla de al lado. Sí, porque tú estás aquí en mi isla hoy. Depende de dónde lo mires. Y yo vine a jugar a fútbol, básicamente. Yo jugaba en la Unión Deportiva Las Palmas, en las categorías inferiores. Jugué con Pedri, todo hay que decirlo. Me retiró Pedri. Algún día contaré más a fondo esa historia, pero bueno, el hecho es que nos conocimos en el instituto y yo empecé estudiando arquitectura. Dejé arquitectura porque no me apasionaba, no me gustaba nada. Y ahí es cuando, en 2020, me acuerdo que me regalaste el libro de Padre Rico, Padre Pobre. De hecho, me acuerdo justo el momento exacto que paramos en mitad de la recta esta en Siete Palmas, y tú me diste el libro. Me fui para Tenerife y ahí es donde creamos el grupo. Creamos el grupo porque a David le gustaba la inversión. De hecho, estaba haciendo la formación de JF Partners, me acuerdo. De, bueno, Javier del Valle y demás. Y recuerdo ya a la vuelta, creo que fue 2020, cuando ya salimos de la pandemia, ahí nos sentamos, o sea, siempre que quedábamos nos poníamos a hablar de inversión. O sea, típico friki. No sé, muchos de nuestra audiencia nos entenderán de que podíamos hablar con alguien de esto, ¿sabes? Realmente es muy complicado tener a alguien con el que poder hablar de esto porque es un mundo un poco solitario, y nosotros teníamos la suerte de que sí podíamos hablar de esto. Y recuerdo básicamente que es como... Empezó todo como un hobby, tipo... Nos gusta hablar de esto, nos gusta charlar de esto porque no nos quedamos en lo que terminamos los estudios. Tenemos pensado todo esto de sacarnos el CFA, hacer X y Z, acabar en un fondo de inversión, lo que sea. Pero ¿por qué no hacemos esto mientras? Es una excusa para compartir información con el resto. Y además, mientras compartíamos información, teníamos que aprendernos muy bien esa información para darla bien. Entonces era como también otra excusa más de empujarnos un poquito más a aprender más. Y todo empezó ahí en Instagram. El Warstock yo lo recuerdo porque hay una empresa de Tenerife que se llama Mundo Cripto. Y nosotros nos pusimos, vale, Mundo Acciones, no sé qué. Empezamos a hacer cosas. Dentro de un brainstorming, creo que llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, esto tiene sentido. Pero después dijimos, a ver, en inglés creo que suena un poco mejor. Stock World, World Stocks, y al final dimos. El nombre empezó realmente separado como tal. Y luego acabamos juntando con el paso del tiempo. Por estética, básicamente. Y recuerdo que fue ahí, en un sofá, donde nació todo. Y es curioso porque yo tengo una imagen que no voy a desvelar todavía por aquí. En otra noticia que daremos más adelante es cuando la desvelaré. Tengo una imagen mía, flaco, con 20 años, en una pizarra donde literalmente o sea, nos pusimos a escribir todo lo que se nos ocurría que podía ser el futuro de Warstocks. Hablamos de podcast en 2020. O sea, no podcast ahora. En 2020, 2019 nosotros ya estábamos hablando de que queríamos tener un podcast cuando ni siquiera casi nadie escuchaba un podcast. No era mainstream. No, yo no sé si estaría el de Jordi Wild. Sí, porque empezó la pandemia, creo. Sería ese el único que habríamos visto. No sé. Literalmente. Entonces, para que se hagan una idea. Y bueno, más cosas que teníamos por ahí que se han ido haciendo realidad. Y bueno, y sin querer, ¿eh? Sin porque querer. Me acuerdo de ver la pizarra y decir, pero si todo eso lo hemos estado haciendo y no me acordaba que estaba en la pizarra. Exacto, no me acordaba de que estaba en la pizarra. Entonces, ¿qué publicábamos en Instagram?
publicábamos unas fotos muy, muy graciosas, la verdad. Primero, me acuerdo como todas las fotos tenían un borde amarillo y tenían como los iconos de like, comenta y envía, como encima de los iconos de like, comenta y envía de Instagram. Y básicamente lo que publicábamos también era muchas veces, pues, ¿qué es el PER? Y te explicábamos qué era el PER en una o dos fotos. Ese tipo de contenido súper básico. Pondremos fotos por aquí de ejemplo. Está muy guay. Sí. La verdad que nos lo currábamos. Sí, dentro de lo que era que estábamos... literalmente empezamos y queríamos hacerlo todo estético, todo bonito y tal. Sí. Ahora lo haríamos mucho mejor. Creo que queda un poco hortera ahora ver eso, pero bueno, era 2020. Literal. y empezábamos publicando eso, cosas muy básicas, cómo calcular ciertos múltiplos. Incluso hicimos carruseles que estaban bastante guay. Del ahorro, creo que hiciste uno tú una vez. O sea, era curioso porque íbamos mejorando. O sea, lo que hacíamos, lo que hemos hecho con el podcast y con cualquier cosa, lo hemos ido mejorando con el paso del tiempo. Me acuerdo que los bordes en azul significaba que era la parte de educación financiera, de finanzas, y el borde amarillo era el de inversión. Inversión pura y dura. Y todo eso nos lo currábamos a tope para nuestros 600 seguidores. La mitad eran amigos. De hecho, todos nuestros amigos nos comentaban. Era como, comenten algo a ver si Instagram lo difunde un poco. Los primeros reels que subimos creo que el primero fue el de Jeff Bezos, diciendo que las acciones de Amazon iban hacia abajo y las métricas operativas iban hacia arriba. Esa era otra que iba, o sea, era otra cosa que iba a comentar. Era el primer toque de Premiere, o sea, de vídeo y tal. Pasamos de ahí, de ese tipo de cosas, que también nos fijamos un poco en Fernando de invertir desde cero. Literalmente miramos sus posts y digo, vale, este es el que mejor lo hace por así decirlo, que conocemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y un poco imitábamos, no copiábamos. Aunque de cierta forma habían cosas que eran muy parecidas. Sí, aunque creo que ese reel lo subimos ante nosotros. No, sí. Pero me refiero a la parte de los carruseles y tal. Sí. Y de los tipos de posts, más bien. No que copiáramos los posts porque no tenía sentido. Pero sí que había cosas que obviamente al principio tú no vas a inventar la rueda, sino vas a intentar copiar. Sí, siempre vas a imitar lo que sale bien y le das tu toque. Exacto. Y después nosotros empezamos a tocar a Premiere, que era coger vídeos de Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, sobre todo. Que funciona muy bien. Que cogíamos y lo subtitulábamos en español. Es lo único que hacíamos. Subtitular en español. Y ponerlo en formato vertical. Que al principio era difícil y todo, ¿eh? No, al principio no había formato vertical. Era literalmente el vídeo y después lo hicimos un poquito más profesional y con marca de agua y todo, me acuerdo. Sí. Muy curioso. Y ya luego, un día de estos, David cogió, recuerdo, y dijo, ¿por qué no nos hacemos una cuenta de Twitter? Que todo el mundo está en Twitter. Y nosotros éramos en plan... Twitter no lo utiliza nadie. Exacto, no tiene sentido, tal. De hecho, David creó la cuenta de Twitter el mismo día que elegimos el nombre para que no nos lo quitasen. Exacto, o sea, la gente cree que empezamos en 2020 en Twitter. Y nosotros empezamos en Twitter realmente como en 2022. Sí, 2022, por ahí. Algo así. Sí, 2022, principio de 2022, sí. Sí, marzo, por ahí creo que. Pero yo. Sí. Y empezamos en Twitter. Tuvimos... o sea, crecimos de 0 a 1000 muy fácil porque hicimos, me acuerdo, Dave y yo un hilo sobre la tesis de Meta, creo que era, o algo así, y de 0 a 1000 yo creo que en un par de días, ¿eh? No tardamos mucho más. Y bueno, de 1000 a 10.000 tampoco tardamos mucho. No, fue bastante rápido. Y fuimos creciendo porque creábamos contenido bastante diferente. Recuerdo hilos sobre el working capital, hilos sobre los múltiplos, sobre tesis. De hecho, recuerdo tesis de inversión en Nagarro, obviamente. Hemos tenido nuestros errores. No invertiríamos en Nagarro ahora ni loco. Básicamente teníamos 21 años, 22 en ese caso. A lo mejor. Y también teníamos otra filosofía de inversión. Correcto. No habíamos dado con la inversión en calidad. Obviamente... No. Pero eso también, esto no lo va a saber la gente, pero yo me acuerdo de coordinarnos cada uno, porque claro, en esos hilos donde dejamos la tesis, o sea, explicábamos la tesis de Meta o de Nagarro, después mandábamos el PDF, si daban retweet y algo más. Comentaban. Sí. Y nosotros íbamos comentario por comentario, porque no sabíamos ninguna plataforma para utilizar para hacerlo automático. Íbamos comentario por comentario, retweet por retweet, mandándoles nosotros el PDF. Sí. Y teníamos que coordinarnos porque, claro, no podemos mandar solo 2 veces a la misma persona. Entonces uno empezaba por abajo, otro por arriba. Y bueno, después a la hora no te permitía seguir mandando mensajes. Exacto. Entonces decía, vale, pues te toca a ti después. Literalmente. Y bueno, por ahí andarán tesis de inversión lamentables sobre Meta Platforms, sobre Nagarro también hicimos. De hecho, a veces nos hablan personas después de años. Sí. Y veo que el primer mensaje que tienen nuestro es el de tesis de Nagarro. Tesis de Nagarro. Que realmente habían dado retweet de ellos y se la mandamos. La tesis de inversión
que hemos hecho que peor ha ido, por así decirlo. Sí, con mucha diferencia. Porque de resto, a lo mejor defendíamos Alibaba. Pero bueno, Alibaba realmente es la tesis de inversión. El único problema principal es que el país. Es que está en China. Sí. Si no, sería una empresa muy grande, solo por número y por lo que crece y demás. Sí. Entonces, nos suelen atacar por ahí, tipo, ¿y cómo ha ido Nagarro? Y yo en plan, bueno, ahora no tengo la misma opinión que tú de ella. O sea, que tenía antes de ella. Y no es... Y no lo hemos borrado. No lo hemos borrado y tampoco cambiamos de opinión ahora que está en 50. Yo creo que en 150 o 220 o algo así ya habíamos cambiado de opinión, pero no por el precio, sino porque simplemente cambiamos de opinión y ya está. Sí, porque no es una empresa en la que invertiríamos ahora por nuestra filosofía de inversión y demás. Sí. O sea, al fin y al cabo es el camino y también no hemos borrado los... No. O sea, podríamos borrar los tweets, podríamos borrar los hilos y demás donde la mencionábamos, pero no tiene sentido. Es parte del camino, o sea, esa es como pensábamos antes y ahora pensamos muy diferente. Sí. Y bueno, también es uno de nuestros valores, que es la transparencia, que tocaremos más adelante. Luego, a partir de ahí, crecimos muy rápido. Llegamos a 30.000 suscriptores, unos seguidores en Twitter. Y el siguiente paso que dimos fue el del podcast. No sé si recuerdas el primer momento en el que decidimos hacer el podcast y qué esperábamos un poco conseguir de él. Sí. Yo me acuerdo de la primera vez que hablamos de hacer un podcast, no sabíamos cuándo lo íbamos a empezar, pero me acuerdo que yo me fui de Erasmus a Italia y yo me fui con la webcam y el micrófono que me compré por si acaso lo empezásemos en ese momento. Y por ahí subimos la tesis de Meta. Me acuerdo que si alguien ve los tweets, pues más o menos por ahí ya teníamos pensado hacer un podcast, pero no lo empezamos hasta quizás finales de ese año, no me acuerdo muy bien, o principios del siguiente, el 23, 22 al final o 23. 23 mitad, al principio. Mitad 23 creo. Sí, y lo empezamos primero pues hablando nosotros de nuestras cosas, o sea, creímos que podría ser interesante nuestras reflexiones. Y después me acuerdo muchas veces, creo que, no sé en qué episodio fue, que dijimos, si entrevistamos a Emérito nos retiramos, o si entrevistamos a tal. Y al final nuestro objetivo era un poco ese, el poder hablar con gestores, el poder poner nuestra imagen en lo que viene siendo la industria, porque desde Canarias era difícil que nos conocieran. Sí, vale, está guay, una cuenta y tal, está bien, pero el podcast creíamos que tenía más poder, más capacidad de decir, vale, estos tíos, ¿sabes? Son Fesualén y David. Ya sé veo cómo piensan, veo lo que dicen, veo lo que comunican. Y es una forma más sencilla, para nosotros era una forma de poder darnos a conocer en una industria que es muy complicado darse a conocer y más desde Canarias. Entonces ese es como el principal objetivo. Ya después pasamos al objetivo de conocer gestores, hablar con ellos. Yo creo que, como yo lo recuerdo al principio, nos gusta hablar de inversión. ¿Por qué no nos grabamos? O sea, todas las conversaciones que teníamos en el sofá de mi casa o comiendo o lo que sea, ¿por qué no las grabamos y que las compartimos? Y ahí es donde empezamos con el primer episodio, que tuvimos que llamar a Miguel Daván. Un saludo desde aquí a Miguel, que nos tuvo que decir cómo grabarnos, básicamente. Sí. Porque lo hacíamos por videollamada y era tipo... En Google Meets, que si eran 2 personas no pasaba nada, podía grabar todo el tiempo que quisiese, pero si éramos 3, teníamos 1 hora. Exacto. Entonces teníamos que juntar 2 audios diferentes porque ya saben todo lo que hablamos nosotros. Entonces 1 hora no nos daba tiempo. Si no pagas, claro, el ese que en ese momento no lo pagamos. Y nada, es súper curioso porque es eso, de tener que llamar a Miguel Daván para que nos dijese cómo hacíamos todo con creo que era con no es un plugin, ¿cómo se llama? Un complemento o algo así, se llama de... Una extensión, creo una que extensión, exacto, una extensión de Google Chrome a todo esto. O sea, es bastante curioso cómo empezamos. Sí. De hecho era gracioso porque cuando traíamos invitados tipo... traímos a Alejandro Wagner. Bueno, trajimos a Pedro, trajimos a Galician, sí, trajimos a Leandro, trajimos a un chico que trabajaba en... No me acuerdo en Adobe. Con Adobe, pero no sé si era en Luxottica. Vale, sí. Y teníamos que salirnos para volver a entrar de nuevo porque no pagamos el Google de pago y demás. Y luego llegamos a 2024, que es el año pasado, y me acuerdo que decidimos... De hecho, me acuerdo que fue idea mía, simplemente porque yo soy el que estaba más loco de la cabeza. Y fue que dije, ¿por qué? O sea, yo tenía ahorros cuando yo trabajaba en... Bueno, hice un... ¿Cómo se dice esto? Un intern. Es que solo me salen prácticas remuneradas en Bank Inter, en banca privada. Entonces yo prácticamente no salía de mi casa porque lo ahorraba todo.
todo. Y también de mi trabajo también en el 100 montaditos, me acuerdo, todo lo ahorraba, todo lo que podía. No cobraba, no llegaba ni a 700 euros ni 600. O sea, eran 500 euros y aún así ahorraba. Y Imagínate. solo te lo gastabas en libros y en comida. Exacto. Y pagaba el alquiler también. Entonces, todo eso lo conseguí ahorrar y me acuerdo de hacer un desembolso de 5.000 euros, 6.000 euros para montar, para comprar las cámaras que ven aquí, en los micrófonos, todo. Otros trípodes que si van a podcast antiguos también lo van a ver. Y todo, sí. Sí, y decidimos dar el paso porque era como, vale, y si cogemos y en lugar de... O sea, nunca habíamos grabado con ningún gestor de fondo. Cogemos y nos ponemos ahí y conocemos a los gestores en persona. Es la excusa perfecta para hablar con ellos. Más allá de hacer una videollamada rápida y tal, porque no... Cogemos, encima tenemos el 75% de descuento, por así decirlo, de ser canarios para viajar a la península, porque no viajamos directamente. Y nuestro primer viaje fue a Galicia a grabar con Javier Acción, Carlos con Santiso. Paco Lodeiro y con Carlos Santiso. Sí, pero de ahí teníamos la idea primero de grabar con Emérito. Sí. Quiero recordar, si no recuerdo mal. Sí, teníamos el planning de ir a grabar con Emérito. O sea, coger un coche ahí e irnos hasta Santander, básicamente. Pero después Emérito no pudo por alguna razón y tuvimos que improvisar rápido con Carlos Santiso, me acuerdo. Y bueno, era la noche anterior, literalmente probando todo. Pagamos 80 euros en un coworking para literalmente probarlo. Una sala de un hotel en un sótano, literalmente. Exacto. Y con me acuerdo de nosotros con una carretilla durante... No se podía aparcar cerca del hotel. Teníamos que aparcar como a 3 kilómetros. Sí, literal. Era una carretilla. Una carretilla con todas las cajas, con todos los micrófonos, sí, con todo. Y probándolo así. Qué locura. De hecho, vemos el primer podcast con Javier Acción, que es el primero que grabamos, y es... Ahora no lo nos avergonzamos. No lo subiríamos ahora mismo. No subiríamos ni loco. No porque fuera malo el podcast es la hostia, pero visualmente, si lo grabamos ahora, la diferencia es enorme. Pero bueno, son los inicios, hay que empezar por algún lado. Normalmente la gente peca por tratar de buscar la perfección y la perfección se hace con el paso del tiempo y haciendo cosas y moviendo. De hecho, nosotros mismos editábamos, hacíamos los trailers, grabamos y bueno, conseguimos grabar con Emérito. De hecho, está todo registrado. Pueden ver los viajes a conocer a Emérito, cómo grabábamos y tal. Tenemos 2 o 3 vídeos. Y bueno, llegó un punto en el que pensamos en por qué no lo profesionalizamos un poco más. Contratamos a un editor. Ahí está, contratamos a Lucas. Y desde el primer momento que contratamos a Lucas, pues el podcast tiene un toque más profesional. Obviamente se nota. Bueno, un toque no, bastante más profesional. ¿Qué coño? Y bueno, hasta el día de hoy, que ya hemos conseguido hablar con decenas de gestores. Nuestros podcasts ya tienen un audio muy bueno, tomas muy buenas y cada día con esa obsesión de ir mejorándolo un poquito más y demás. Entonces, bueno, te quería hacer la pregunta ahora, a pasar de en qué momento sentiste un poco que esto dejó de ser un hobby y empezó a convertirse en algo mucho más grande. Pues no te sabría decir exactamente el momento exacto, pero yo sí me acuerdo de que ya cuando empezamos a subir la tesis de inversión a Substack, empezamos ya con todo esto del podcast, de tener que ir presencial y tal, y ahí sí dije, bueno, aquí esto se está volviendo algo que no es simplemente un hobby, porque ya requiere mucho más tiempo. Ya lo notaba cuando era el podcast normal y subir tesis de Substack y tal, pero yo creo que el punto de inflexión para, incluso, bueno, yo dejé mi trabajo. Eso iba a comentar, que la gente no lo sabe, pero tú literalmente dejaste tu trabajo y yo cuando salí de las prácticas de Bankinter tenía ofertas para trabajar en sitios y tal y no los acepté y nos pusimos al 100% en esto. Sí, nos pusimos con Tenemos un par de ahorros, sí. No era gran cosa, no sobrevivíamos a lo mejor un año con esos ahorros y un año en plan hormiguita, ¿sabes? Sí, No te pienses que es 1.000 euros al mes, un año. No, eso no era así. Entonces yo creo que fue después del primer viaje que hicimos a Coruña. No sé si pasó un mes o 2 desde el trabajo. Y dije, vale, pues voy a apostarlo todo por esto porque tiene sentido. Veo que ya no es simplemente un hobby, sino que lo estamos profesionalizando. Y bueno, todo lo que teníamos pensado hacer de WordSock, que ya lo diremos más adelante. Pero ya ahí lo vi. O sea, dije, vale, esto tengo que dedicarle todo el tiempo. Si fallamos, pues fallamos. No pasa nada. Pero si no, es que es el momento perfecto para intentarlo. Sí.
¿Y tú? Yo recuerdo en plan... Yo creo que es cuando ya empezamos a subir tesis de inversión que veíamos que a la gente le gustaba. Y sobre todo cuando el podcast ya es profesional y literalmente decidimos que esto es a lo que nos íbamos a dedicar. Que íbamos a ir por el camino difícil, no... Bueno, o sea, la gente... Lo normal en las finanzas es como irte de analista a algún lado o entrar en banca de inversión para después ir de analista a algún sitio. Y nosotros por nuestra faceta emprendedora, eso no iba con nosotros. Queríamos ir por el camino complicado, aunque supusiera que es el más jodido. O sea, literalmente tú le preguntas a cualquiera, este es el camino que vamos a tomar, y la gente dice, están flipándola, ¿sabes? No vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada porque eso no tiene sentido. Pero bueno, como esto nos ha apasionado tanto, o sea, al fin y al cabo, es complicado que encuentren personas más obsesionadas que nosotros con esto. O sea, yo por lo menos me he leído prácticamente cualquier libro de inversión que existiera. Me he leído las cartas anuales de cualquier inversor que exista y sea importante. Me he visto cualquier vídeo remoto que alguien ha recomendado en X, yo qué sé, mérito en... De hecho, me he visto todos los podcasts y vídeos de mérito que existen, da igual cual sea. Me los he visto. Y de cualquier gestor. Entonces, no sé, es algo que nos gusta hacer y prefiero ir por este camino, que es nuestra pasión, a por un camino donde no íbamos a disfrutarlo. De hecho, pensábamos tipo... Recuerdo que había una frase de los fundadores de Holded, que seguramente lo sacaron, creo que lo sacaron de algún actor o algo. No sé si era de Will Smith o qué, pero decía, plan B distrae plan A. Tipo, no estés a las dos cosas o estés a una cosa y después esto que sea como el sobrante, sino plan B distrae plan A, ponte a todo a una cosa, porque si no, obviamente si tiene sentido, no vayas a ponerte todo a una cosa cuando a lo mejor no tienes ni ahorros para sobrevivir, eso no tiene sentido. Claro. Pero si tienes algo y te apasiona lo que haces, pues yo creo que es el camino, básicamente. Luego, tengo aquí apuntados, vamos a pasar rápido por aquí, anécdotas o experiencias personales en los primeros viajes. Que bueno, que no hemos tenido un viaje tranquilo nunca. No, yo creo que no. O sea, yo creo que... Bueno, de hecho se puede ver en el vídeo con el viaje que hicimos para ir a grabar con Emérito. Bueno, ese viaje fue especialmente duro para mí, porque venía de Málaga, sí. Cogimos el vuelo por la noche, ya habíamos intentado ir a grabar con Emérito 2 o 3 veces, pero por el avión en el aeropuerto, que... Mira, esta anécdota es buena. Nos montamos en el avión esperando, diciendo, bueno, íbamos a tener un viaje durante toda la noche, porque no había un viaje directo a Santander desde Gran Canaria. Nos montamos en el avión, estamos todos preparados, todos listos, y de repente alguien comienza a volar un dron por el aeropuerto de Gran Canaria, sí. Y pasadas 2 horas nos dice la tripulación que no podemos volar. No podemos volar porque ellos excedían las horas de vuelo, es decir, las horas que llevaban despiertos ellos o en servicio, y que nos daban un vuelo al día siguiente a las 11 de la mañana. Pero es que nuestro vuelo de conexión con Santander era a las 9:30 de la mañana. Entonces no llegábamos de ninguna forma. Era imposible. Pues esa es una de las cosas típicas que le pasa a World Stocks en los viajes. Eso sí. De hecho, es algo bastante típico. O sea, ni me sorprende. Sí. De hecho, para grabar con Emérito lo intentamos 3 veces. Yo creo que nos costó el llegar, simplemente grabar con Emérito, 1.000 euros el podcast perfectamente. 1.000 euros solo el podcast. O sea, con todos los intentos. Además, no nos compensaron en ningún momento los de la aerolínea, porque decían que no, que eso era un problema externo. Sí. No era cosa de ellos. Curioso. Entonces eso es uno. Y después hay montones. Hay vídeos y fotos de David durmiendo en un sillón que era como la mesa. O sea, no tenía nada de acolchado. En medio del aeropuerto, ¿no? Sí. Y también recuerdo nosotros, hace no mucho, estábamos a las 2 de la noche en un banco. Sí, en Madrid. Sí, sí. En lo que esperábamos a que viniera David para subir. Sí, porque David tenía las llaves de la casa y nosotros ya habíamos estado grabando ese día. Llegamos, dejamos las maletas en el piso de él, fuimos a comer y después él salió. No nos acordábamos que iba a salir. Y estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, pues dando vueltas y en un banco de Madrid a 30 y pico grados, que era lo más duro. Luego teníamos otra anécdota, que era que íbamos en principio a grabar con Emérito cuando fuimos a Galicia la primera vez, pero no pudimos. Por tanto, tuvimos que improvisar. Hablamos con Carlos Santiso. Con Carlos Santiso estábamos literalmente comiendo con él y Paco Lodeiro. Y mientras esperábamos y estábamos... No, en la comida no. Mientras esperábamos, literalmente era yo con el móvil haciendo, por así decirlo, la estructura del podcast, el guión. Porque era todo rápido. Y después me acuerdo de ir a buscar las cámaras
David lloviendo. Sí. Además David, que es el que peor se orienta. Sí, sí. Yo pensaba que no iba a llegar. Era una locura. Nos ha pasado de todo. Cualquier cosa que se puedan imaginar. Bueno, el primer viaje que hicimos tú y yo, que fue a la reunión de mérito en Santander, Sí. donde conocimos a Miguel Daván y más personas, el Airbnb nos dejó tirado. Sí. Tuvimos que... Es verdad. Tardamos un montón en entrar al Airbnb. Bueno, nos cambiamos en un hostal, entramos y le dijimos si podíamos utilizar el baño para cambiarnos. Nos dijeron, sí, está allí. Nos metimos los dos en un baño minúsculo. Sí. Y le dejamos las maletas allí. Y no sé, nos cobró algo por las maletas. Sí. Una locura. Sí. Pero bueno, yo el último matiz que quería hacer antes de pasar a cuál es el problema que venimos a resolver aquí, por qué existe World Stocks, es una frase que escuché de Brian Chesky hace un día o algo así, en el podcast de Diary of a CEO, que básicamente Brian Chesky decía que la idea de Airbnb nació justo cuando ellos estaban en el proceso de sobrevivir hacia esa gran idea. Es decir, estaban en la habitación de su apartamento. Su apartamento, básicamente. Y era como, necesitamos dinero, va a haber una convención aquí de algo de arte o algo así por el estilo, creo. ¿Por qué no dejamos que esta gente se quede aquí y le dejamos las camas, desayuno, de ahí Airbnb, Our Bed and Breakfast? Y claro, él decía, aquí la parte importante es que la gran idea surgió de la nada, mientras esperaban esa gran idea, por así decirlo. Entonces, World Stocks nace de la nada también. Me vi bastante representado porque era como, él hacía el ejemplo de Google, era prácticamente un proyecto académico que iban a vender por un par de millones, pero no sabían qué tenían entre manos realmente. A nosotros prácticamente nos pasó lo mismo. Y no sé qué otra empresa, no sé si recuerdas el audio que te mandé, pero Apple me dijiste. Apple sí, empezó vendiendo ordenadores por piezas en plan, ahí detrás. O sea, todo surge de la nada, sin saberlo. Es como, esto era nuestro hobby, vamos a empezarlo en lo que averiguamos lo que queremos ser, por así decirlo, y acabó pasando que esa casualidad es la gran idea que está detrás de lo que queremos hacer. Es curioso, porque yo me acuerdo en esa época que estábamos un poco dubitativos entre ser analistas, ganar el CFA o ser asesores financieros. No sabíamos muy bien por dónde tirar. Y al final, pues, la solución fue World Stocks. Montar tu empresa. Sí, fue World Stocks. Y no sé, me resonaron mucho las palabras de Airbnb porque es como que es una casualidad, realmente. Luego pasamos a la parte de el problema que venimos a solventar, o que al menos es nuestra misión. Porque yo creo que somos partidarios de que lo que te hace levantarte por las mañanas es algo que no tiene fin, por así decirlo, un juego infinito que bueno, que es el que te motiva a estar despierto, a si te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana, nos quedamos, si hay que hacer los viajes que hemos hecho nosotros, se hacen. Si hay que gastar dinero, aunque parezca una locura, porque mucha gente, por racionalidad, no hubiera gastado el dinero que hemos gastado nosotros. Pues eso se hace con una misión como tal. Entonces, si quieres, voy a hacerte yo la pregunta. Bueno, hazme tú la pregunta mejor. Hazme tú la pregunta porque esta la quiero responder yo. Yo sé que es la pregunta que más te gustaría responder de este podcast. Sí, porque te mandé un audio de 7 minutos hace 2 días. Literalmente. Disculpa por la interrupción, pero es que tenemos algo muy importante que contarte y que sabemos que te va a gustar. Y es que cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, vamos a sortear la posibilidad de venir a un podcast en directo con nosotros y un gestor de fondos. Es decir, reservaremos un espacio para que muchos de ustedes no solo tengan la posibilidad de escuchar el podcast en directo, sino de conocer al gestor, charlar con nosotros y conocernos en persona. Por lo tanto, si quieres participar, simplemente tienes que hacer 2 cosas. 1, darle like a este episodio y comentarnos qué te está pareciendo. 2, suscribirte. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Entonces, Idafe, ¿cuál es el problema del sector financiero? Vale. Yo creo que lo mejor es un poco ilustrarlo con una historia que es real. O sea, al fin y al cabo, creo que cualquier oyente o persona que nos esté escuchando, una gran mayoría le ha pasado lo mismo. Y al fin y al cabo, yo desde pequeño he visto como mis padres, personas de clase media normal, pues siempre se ha visto como con problemas
con el tema de los bancos y demás. O sea, al fin y al cabo, yo recuerdo muchas experiencias. De hecho, mi primera toma de contacto con la inversión es unas acciones que le colocaron de la Caixa a mi madre, y donde en el teletexto se veía debajo, no era en el teletexto, era en el 24 horas, en el banner de abajo, pues los tickers de las empresas, etcétera. Y mi madre me decía que le habían dicho que si esto estaba en verde, subía, o sea, que ganábamos dinero, y si estaba en rojo, pues estábamos perdiendo dinero. Y claro, eso me resultaba curioso. Y ahora que lo pienso, era tipo, o sea, mi madre no sabía ni siquiera lo que tenía en las manos. Y luego me pongo a pensar en también experiencias que ha tenido mis tíos con el dinero y con la inversión. También ha sido nefasta, en la que no sabía ni siquiera qué es lo que tenían como tal. O sea, no sabían en qué estaban invertidos, perdieron dinero. No sé. Es como que creo que cualquiera ha experimentado esa sensación de que ir al banco a pedir consejos sobre inversión o a... El banco me ha invertido en esto. Es como... No es una buena experiencia. Es como una experiencia que tú dices, tengo miedo, prefiero ahorrarlo, tenerlo en la cuenta, no me fío de ti porque me vas a timar. Es la visión que tiene la gente de la inversión, que es algo negativo, es algo malo, es algo... Cuando realmente es todo lo contrario. Y ahora explicaremos lo que es para nosotros la inversión. De hecho, yo cuando hice las prácticas en banca privada, todos mis compañeros eran unos cracks, eran muy profesionales y demás. Pero yo ahí detecté, por así decirlo, una serie de cosas que a mí no me terminaban de convencer, por así decirlo. Y eso que Bankinter para mí es el mejor banco español con mucha diferencia. Pero habían cosas que no me terminaban de convencer, básicamente. Y yo creo, y nosotros creemos que el punto está en que hay tres grandes problemas en el mundo de la inversión, en el mundo del sector financiero, pero sobre todo en el mundo de la inversión. Uno es que hay un problema de incentivos perversos. No está correlacionado no hay alineamiento entre el cliente y el banco. De ninguna forma, no existe. Pero en ningún caso. Muy complicado encontrarlo. Luego es muy cortoplacista. Tiene todo el sentido del mundo que sea cortoplacista, porque al fin y al cabo tienes muchas alternativas. Y claro, si ves que tu fondo lo hace mal, pero el fondo de la competencia lo hace bien, tienes el incentivo a que si no lo haces bien, pues si no lo haces bien en un año, en X meses, pues te mudas de producto fácilmente. Entonces, la industria financiera de por sí es cortoplacista. Por eso mismo, porque como depende de los activos bajo gestión, pues lo que quieres es evitar que la gente se vaya, por así decirlo. Pero de la forma en la que hacen que evite que se vayan, no es la correcta, básicamente. Y luego es que es muy opaco. La tercera es que es muy opaco. Nadie sabe... Muchas veces no, en la gran mayoría de casos la gente no sabe qué es qué producto está contratando. Tampoco te lo quieren contar. No sabes ni quién es el gestor del fondo BBVA. Esto digo BBVA por decirlo, ¿vale? Puede ser cualquiera. Bankinter, Santander, Sabadell, cualquier banco. De hecho, voy a poner el ejemplo con World Stocks para que no piensen que la tenemos cogida con ningún banco. El fondo World Stocks, dinámico, etcétera, por ejemplo. No sabes quién está detrás de ahí. No sabes nada realmente. Es opaco. Entonces, esos son tres puntos que nosotros detectamos: cortoplacismo, incentivos perversos y opaco. Entonces, esos son los principales problemas que nosotros vemos y que nosotros venimos como a resolver o a cambiar. Ahora explicaremos cómo. Pero antes te quería preguntar un poco si tú crees que me he olvidado de algo, crees que hay algo... ¿Quieres contarnos tu experiencia con tu familia o algo que creas que...? No, mi familia por suerte no ha tenido mucho contacto con un banco. Entonces, en esa parte no ha salido muy perjudicada, pero bueno, creo que cualquier persona en España que haya sido adulta desde el 2008 hasta hoy, pues se habrá dado cuenta de muchas cosas que han pasado con los bancos que ha demostrado que no son transparentes, que muchas veces no dan bien la información, como las famosas preferentes, que mucha gente en España habrá sufrido por culpa de ellas, y muchísimas... ya se habrán dado cuenta de todos los incentivos desalineados que tienen. Claro. ¿Qué es eso? O sea, la forma que tienen ellos para retener el capital bajo gestión puede ser o por una comisión de reembolso o porque no te dicen exactamente, no te dan toda la información. O sea, al final ellos
como muchas veces las personas que te venden ese Workstock dinámico no sé qué, son comerciales, no son ni siquiera... No son asesores No financieros. son asesores financieros, y aunque sean asesores financieros, muchas veces no tienen la capacidad para poder analizar las empresas que están dentro del fondo, sino simplemente les dicen, este fondo ha hecho esto, estos son los 3 o 4 ratios que te ponen, y que te dan el de temario en el MiFID II, en el EFA, etcétera. Véndelo. Y tú ahí, encima otra, es que tienen mucha presión por aumentar los activos bajo gestión, entonces ese comercializador, esa persona de ventas, por así decir, no le queda otra que intentar maquillar o decir lo que él sabe e intentar captarte. Pero no tienen a gente que te explique paso por paso qué es exactamente todo, cómo funciona, por qué tienen esas empresas en el fondo de inversión, qué es lo que estás comprando. Porque es que me imagino a muchas personas que han comprado fondos con empresas que ni saben que tienen en el fondo. Y eso no debería de pasar nunca. O lo que te recomiendan, ellos no lo tienen en cartera, básicamente. Ellos no tienen ese fondo como tal en cartera o nunca invertirían en ese fondo. Pero porque no tienen penalización. O sea, si fallas, bueno, sí, te puedes ir porque han hecho un mal trabajo, pero realmente no es algo en lo que ellos creen que sea la mejor alternativa o solución en la mayoría de casos. Obviamente hay excepciones siempre a la regla y probablemente hay un montón de asesores financieros de bancos que sean muy buenos. De hecho, en Bank Inter había un montón que eran buenos. Una cosa no quita la otra. Exacto. Pero que en general el mundo de la banca, la inversión, la finanza, ha tenido estos problemas estructurales, creo yo, a lo largo de este tiempo. Y un problema de regulación porque la solución normalmente tiende a ser que se liberalice el mercado, es decir, que puedan entrar más players, más jugadores a querer solventar, por así decirlo, esto. Entonces, yo creo que bueno, al fin y al cabo es un tema de regulación como siempre. Entonces, ¿cuál es la misión de Workstocks y por qué existimos? Pues un poco queremos redefinir lo que es el mundo de la inversión. Redefinir, al fin y al cabo, es un juego infinito porque ¿qué redefinir? ¿Cuándo acaba el punto en el que redefines la inversión y el mundo en tal? Nosotros lo que queremos, al fin y al cabo, es traer alternativas, traer soluciones, traer productos, traer servicios que vayan totalmente desde un punto de vista contrario a todo esto, que sean a largo plazo. Al fin y al cabo, como veremos ahora con el rebranding y lo que significa el logo, pues es largo plazo. Workstocks es sinónimo de largo plazo. Si nosotros creemos que con este rebranding llega un punto en el que si alguien tiene que pensar en el largo plazo, que piense en Workstocks, porque no existe nadie que piense más a largo plazo que nosotros. Pero se los puedo asegurar al 100%. El ejemplo perfecto es todo el desembolso inicial. Todo lo que hemos hecho es un ejemplo. O sea, nadie está 5 años sin cobrar un euro quemando ahorros. Nadie gasta 5.000 euros con 21 años para montar un podcast e irse a Galicia, a Madrid, a no sé dónde, a grabar. Nadie pierde dinero con el podcast pagándole a un editor y cobrando nosotros la suma de 0 euros durante mucho tiempo. Y todo pensando a largo plazo. Y todos los problemas que trae esto. Porque al final nos gusta resolver problemas, pero nadie se pone a resolver todos estos problemas si no piensa a largo plazo que va a ser mejor en un futuro. Correcto. Y nadie se gasta miles de euros en un rebranding, claramente, teniendo una empresa donde supuestamente te vas a meter en un sector donde está bancarizado y no tienes ningún tipo de ventaja competitiva como tal en ese sentido. Entonces, el largo plazo, al igual que tú piensas en Amazon y piensas en largo plazo, queremos que en el sector financiero pues tú pienses en Workstocks y pienses en el largo plazo. Luego los incentivos perversos, pues nosotros queremos siempre, los incentivos van a estar alineados de cualquier tipo de forma, ya sea en el podcast. En el podcast realmente tenemos incentivos alineados porque si traemos a una buena persona que nos hable sobre un tema de la que nosotros mismos aprendamos, va a aportar valor a la audiencia, y si aporta valor a la audiencia se va a quedar más tiempo, y si se queda más tiempo YouTube lo recomienda más. Entonces la única forma de nosotros crecer es simplemente que aportemos valor al resto. Luego con los servicios y demás que tenemos, pues lo mismo. O sea, es que si no hacemos bien nuestro trabajo no vamos a poder. Y bueno, con un futuro anuncio que traeremos también verán muy bien a lo que nos referimos con incentivos alineados. Eso será la bomba más grande de todo. Sí, es la bomba definitiva. Llevamos trabajando muchas cosas durante más de un año. Un año. Pero todavía quedan cosas muy, 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 muy top. Sí. Vamos a decirlo con nuestro
con un lenguaje de personas de 25, 26 años top. Correcto. Va a ser muy, muy bomba. Y la transparencia, pues que al fin y al cabo el mundo de los financieros es muy opaco, el mundo de Worstox, por así decirlo, nosotros somos totalmente al contrario. Hemos documentado cada paso desde que grabábamos en un hotel y nos veían 200 personas o 100 personas, desde que cualquier cosa la hemos documentado. Todo lo hemos documentado, no hemos borrado absolutamente nada que yo recuerde. Entonces, y seguiremos documentándolo todo. Todo nuestro camino estará documentado y cualquier pregunta que nos hagan la vamos a responder sin ningún tipo de problema, nunca vamos a saltarla. Entonces, la transparencia es algo que nosotros vamos a traer y esa es un poco la misión. La misión es redefinir cómo es la industria financiera. Al fin y al cabo, hasta incluso algunos fondos de autor, fondos de inversión de autor y algunas empresas y demás, siguen siendo muy opacas. En plan, hay veces que se guardan información, no muestran cosas, hay veces que tratan de dar una imagen hiper mega corporativa. Nosotros no vamos a hacer nunca eso, por así decirlo. O sea, vamos a ser serios, pero siempre vamos a ser nosotros ante las cámaras. Algo que, por ejemplo, nuestro podcast con Valentum, para mí ha sido probablemente mi charla favorita, con mucha diferencia, sobre cualquiera, simplemente porque Luis es que te hablaba como si fuera un colega, en el sentido de como si te hablaba como realmente todos esos gestores, todas esas personas hablan, ¿sabes? En plan, lo que piensan, lo que dicen de verdad. Y eso para mí es mucho más transparente que salir recto a decir las cosas. Creo que eso no es naturalidad. A mí me gusta mucho la naturalidad, al fin y al cabo, y creo que eso vende más que cualquier otra cosa. Sí, yo creo que el problema es que muchas veces se confunde esa ¿cómo dirías? Esa forma de nivel de empresa. Esa seriedad, sí. Sí, exacto, que si no eres como muy serio, traje perfecto, estricto en lo que dices y tal, como que quedas mal. Por ejemplo, el caso de Valentum es que a mí también me encantó y seguramente todos los que hayan escuchado el podcast... Esto fue como una moto el claro, podcast. Fue increíble. Porque es que es muy natural. Y es que es así. O sea, no queda mal por decir incluso tacos, da igual. Exacto. O sea, queda bien porque a pesar de que te hable así, sabes que es serio en el trabajo y hace el trabajo bien. Mientras no sea... No sé... mientras no sea que te pongas a decirle a un gestor, mira, bro, o ¿sabes? Emplear este tipo de... Claro. Siempre es hablar bien, siempre es hablar como se debe hablar en el trabajo, al fin y al cabo, porque eres un profesional y no vas a hablar de otra forma. Pero sí que tratar de hablar con la máxima naturalidad posible, porque eso la gente lo va a notar y la gente realmente notas cuando alguien es totalmente transparente, es cercano, es natural, por así decirlo. Sí, que por suerte nosotros, la verdad, yo creo que con casi todos los que hemos entrevistado han sido bastante transparentes y naturales. Sí. O sea, después hablas con ellos y son... Bueno, hablas con ellos y son exactamente igual. O sea, por eso igualmente hemos tenido suerte. Pero igualmente como que siempre está el querer dar la imagen buena y positiva. Eso sí. Positiva de querer decir las cosas bien y demás. Pero para mí el de Luis de Blas, en plan, el de Valentum es como... Tú lo veías ahí, lo veías reflexionando, pensaba en directo, ¿sabes? No tenía un papel, no traía... O sea, un papel en el sentido de... No traía un discurso, por así decirlo. Y la cosa de reírse del mismo en un punto es lo que te hace ver ya que es completamente natural, ¿sabes? Correcto. Entonces eso es lo que queremos transmitir también nosotros, porque es como somos, realmente. O sea, siempre hemos sido de ese tipo de personas. Yo, cuando me mencionan a Microsoft, yo siempre digo que soy un pringado. Sí, correcto. Y mucha gente lo entenderá y hay otros que a lo mejor llevan menos tiempo, pero bueno, que es una de esas cosas que decimos nosotros de transparencia, de naturalidad. Y luego que queremos transmitir también, o sea, con redefinir la inversión también nos referimos a transmitir la pasión que tenemos por este mundo. Porque la gente, cualquier amigo, cualquier familiar tiende a ver la inversión desde el punto de vista de esto es malo, esto es negativo, alguien me quiere timar, aquí solo gana uno, es un juego de suma cero, cuando es totalmente lo contrario. O sea, la inversión desde cualquier punto, desde que inviertas en renta fija, financiando a un estado, a una empresa a través de deuda, o desde que se emiten acciones para captar capital, o desde que una empresa sale a la bolsa, o desde que un private equity, un venture capital, un business angel financia a otra empresa, que todo eso es inversión al fin y al cabo, estás aportando valor, o sea, aportando capital a otras personas, que esas personas van a ser las encargadas de mejorar la sociedad. La gente no lo ve desde ese prisma, pero es el prisma desde el que hay que verlo. Y si
Y al fin y al cabo, como en el capitalismo, si te equivocas, si tu solución no solventa ningún problema de la sociedad, pues quiebras. Ahí es donde está el riesgo de la inversión, en que donde tú estás aportando capital, donde tú estás metiendo tu equity o deuda en caso de que compres renta fija y demás, pues estás aportando valor a la sociedad, estás invirtiendo en la gente que va a mejorar el mundo, realmente. Entonces, la gente no suele verlo desde ese prisma, pero invertir no es solo que tus ahorros compongan, sino que también estás aportando, estás mejorando el mundo con ellos. Y la gente no tiende a verlo de esa forma. Y nosotros también queremos como transferir esa pasión que tenemos por este mundo, porque a mí me apasiona. Es como tipo, yo siempre te lo digo, que es como me apasiona el ser humano, porque somos capaces de, si nos juntamos y tenemos un propósito, conseguir que un avión, siempre que vengo aquí a grabar, me fijo en el avión, digo, ¿cómo cojones hemos conseguido que un cacharro de 2 toneladas... Un pájaro de hierro. Sí, vuele, o sea, lo levantemos y volemos a X sitio y aterricemos sin ningún problema. Sí, sí. ¿Sabes? En plan, ¿cómo hemos conseguido que volemos 200 kilómetros en media hora, por ejemplo? Son cosas que a mí me fascinan y es como tendemos a ver el mundo desde esa forma. Tipo, las empresas mejoran la sociedad, básicamente. Entonces también creo que es un poco nuestra misión en cuanto a qué es World Stocks. Pero sobre todo eso. Largo plazo, paciencia, transparencia, calidad, inversión en calidad. Todo eso es lo que queremos un poco representar, al fin y al cabo. Y bueno, pasamos a la parte del rebranding, que vamos a explicar un poco, vamos a enseñar cosas del rebranding y vamos a explicar qué es el logo, qué es el isotipo, que ahora nos hemos vuelto técnicos. Ahora no es logo, ahora es isotipo. ¿Por qué el verde? ¿Por qué el resto de colores? ¿Qué significa todo? Entonces, bueno, antes vamos a pasar por el proceso del rebranding. ¿Cuál era la idea con el rebranding realmente que teníamos? No sé si... Iniciales que yo ya ni me acuerdo. No tenías ni idea, ¿no? O sea, yo creo que al fin y al cabo era... Todo surgió porque le comentamos a nuestro editor el logo, queremos cambiar el logo. Y cuando queríamos cambiar el logo, nuestro editor dijo, mira, tenemos a estos tíos que le han hecho el rebranding o el branding de Cabify. Y digo, bueno, buenos tienen que ser. Por preguntar. Vamos a preguntar exacto, vamos a preguntar el presupuesto, o sea, cuánto sale. Que baratos no creo que sean, en el sentido de que sean 200 euros nada más. Entonces, bueno, es curioso, pero sacamos todo, o sea, nosotros nos pusimos a pensar, para tener toda esta cantidad de dinero vamos a tener que tal, cual. Tomamos el paso, salimos del paso como pudimos, porque no son cuatro duros, pero sabíamos que era lo correcto, porque al fin y al cabo queremos representar que esto ya no es una cuenta de Instagram, ni es una cuenta de... Esto no es los chicos de World Stocks, ¿sabes? No, esto es World Stocks, esto es una empresa. Solventamos problemas del mundo y vamos a solventar problemas del mundo. Y además quiero que la gente sepa qué es lo que defendemos y cuáles son nuestros valores, nuestra misión y demás. Y bueno, de ahí el logo, que al fin y al cabo vamos a un poco a pasar a explicar todo. Y el concepto final, vamos a ir pasando diapositivas. El concepto que queríamos representar siempre es el largo plazo. O sea, el largo plazo es todo lo que existe detrás de World Stocks. Todo es a largo plazo. Si piensas lo suficiente a largo plazo, siempre hay una solución para la gran mayoría de problemas en el mundo. Eso es una frase de Jeff Bezos. Y como Amazon también es mi empresa favorita en cuanto a cultura corporativa, probablemente junto a Tesla y demás, pero sobre todo lo que me ha marcado a mí Jeff Bezos, World Stocks es largo plazo y todo lo que haremos siempre será pensando en el largo plazo. Entonces, ellos que son muy creativos, pues lo acuñaron, lo relacionaron con una carrera de fondo, con una maratón. Claro, al relacionar eso, que es una carrera de fondo, la vida, la inversión en sí, todo eso representaba, todo era pensar a largo plazo, pues claro, surge la idea de que la inversión tiene un fin, ¿no? Hay un fin último para invertir. Hay una meta detrás de
de cualquier inversor, ya sea la jubilación, ya sea mejorar su futuro, ya sea vivir más tranquilo, ya sea la independencia financiera, ya sea lo que sea. En la universidad de sus hijos hay una meta final, siempre. Es un camino, el camino del inversor, por así decirlo. Y ahí es donde ellos crearon ese concepto de la meta. La meta es el concepto. Y aquí nos llevamos el primer susto. El primer susto. El primer susto, que es el en el que nos enseñaron una bandera de meta. Y digo, no creo yo que esto sea el logo. No sé si nos puedes decir cuál fue un poco tu reacción o qué es lo que pensaste. O sea, yo estaba pensando, esto no se están enterando de lo que queremos representar. O sea, de hecho, no puede ser. O sea, si llevamos varias reuniones y al principio nos habían dado pues diferentes entornos en los que, o sea, con entornos me refiero a más en conceptos, sí. Mira, ¿te gusta esta marca y esta marca? Vale, pues vamos a armar diferentes conceptos para ver por qué camino tiramos, ¿no? Y había uno de ellos que era demasiado deportivo. Sí, parecía como Adidas. Sí, si le quitabas bueno, no había el logo en ese momento, pero si hubiese puesto nuestro logo o el de Adidas en ese entorno, pues no había diferencia. Claro, ya cuando vi lo de la carrera y vi la bandera de meta, sí, dije, vale, esto... La hemos liado. Hay que pagar más dinero. Sí, digo, esto nos va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, después del susto surgieron cosas. Correcto. Nos pasaron esta imagen, o sea, en la presentación nos pasaron esta imagen y es básicamente que cómo se representa la bandera de meta son con esa línea de cuadros, por así decirlo, ¿no? Claro, a la línea de cuadros le sumas la W de World Stocks y sale algo parecido a esto, a un icono de meta más W. Claro, nos quedamos con este isotipo que ya de por sí ya me gustaba porque digo, bueno, comparado con lo que tenemos, me gusta. Yo seguía asustado. Ya, yo igualmente digo, bueno, ya me está gustando un poquito más. Parece un videojuego, realmente, sí, si lo ves así. Entonces, claro, dijeron, mira, la inversión se representa con las barras. Mezclaron. Ahí ya cuando dijo lo de la inversión se representa con las barras, dije, vale, van a mezclar eso con la W de meta. Ahí es cuando dije yo, dije, vale. Tiene mejor pinta esto todavía. O sea, va cogiendo mejor pinta. Y bueno, cuando tú mezclas el icono de la meta más la W más el icono de inversión, lo superpones y te queda básicamente esto. Que bueno, si le das un poco más... Bueno, ahora saldrá el toque más moderno, pero lo que quiere decir esto básicamente es la base estable, base de estabilidad, que es un poco lo que defendemos nosotros en cuanto a tratar de ir a largo plazo, pero siempre tratando de sobrevivir, por así decirlo. Yo lo interpreto más de esa forma que de cualquier otra. En plan, es como estabilidad y querer construir desde las bases, por así decirlo, y que componer capital a largo plazo. Luego ese ritmo ascendente que es de crecimiento. Que lo que quiere representar un poco es el largo plazo, el componer capital a largo plazo. También se puede intuir, y yo también lo intuyo así, como invertimos en empresas de calidad. Exacto. Y las empresas de calidad componen beneficios de esta forma. Normalmente tú buscas una gráfica de Microsoft de EPS, por ejemplo, y literalmente compone así. Componen así, exacto. Entonces es también una forma de decir, invertimos a largo plazo, invertimos en empresas de calidad, invertimos pensando en la supervivencia. Y invertir en empresas de calidad te da más estabilidad, te da más seguridad a la hora de tener tu cartera. Y por lo tanto, esa base estable pues es importante también, representa eso. Correcto. Entonces, si tú a todo esto lo haces un poquito más moderno, nos queda este isotipo tan bonito, un poco curvado, que es la W, que representa todo lo que nosotros defendemos, nuestros valores, nuestra misión, todo. Que al fin y al cabo cambiar el mundo de la finanza, pensando a largo plazo, invirtiendo en empresas de calidad, siendo transparentes, porque también, si lo miramos a continuación, la marca es bastante minimalista. Hay bastante espacio. Eso básicamente representa... Yo lo interpreto de dos formas. Uno, la transparencia. Y al fin y al cabo queremos mostrar la máxima transparencia posible. Y luego, algo que siempre algo que está relacionado mucho con nosotros, que es que siempre repetimos pensar en los primeros principios, pensar en la base de todo, reducirlo todo a lo más simple, a lo máximo posible. Cualquier tesis de inversión, cualquier problemas que trates de resolver, redúcelo a los primeros principios, que es algo común que hemos encontrado en muchos emprendedores, ya sea Brian Chesky, ya sea Elon Musk, ya sea el podcaster de Diary of a CEO, que es un CEO
que sacó su empresa a bolsa y demás. Entonces, todo el mundo habla de los primeros principios y es algo que nosotros también queremos, que es tratar de reducir todo a su esencia, a lo más importante. Y bueno, cosas que nos encontramos por el camino, pues que tuvimos que solventar el tema de las letras, que estaban muy juntas. Y bueno, este sería el logo antiguo con respecto al nuevo, que hay una diferencia masiva. Es bastante gracioso. O sea, este logo lo diseñé yo, básicamente, el antiguo. Lo que hice fue meterme en una página de logos. Puse WordStocks, tal. Me pedían 3 euros o 4 euros por el logo. Y yo lo que hice fue sacar una captura. Saqué una captura y lo utilicé, básicamente. Después lo pasamos por un... O sea, hace poco tiempo lo pasamos por una IA de imágenes que te mejora la imagen y demás. Y mejoró un poco, porque antes se veía un poco... ¿cómo decirlo? Pixelado, borroso. Sí, borroso, sí. De no pagar un logo por 3 euros a gastar miles de euros en un branding. Correcto. Para que vean cómo pensamos a largo plazo y la asignación de capital. Correcto. Después, bueno, tenemos aquí la gama cromática, que es ¿por qué este verde? Al fin y al cabo nosotros nos pusimos a pensar, y también obviamente los del branding, que saben más que nosotros, y el verde al fin y al cabo representa siempre en la inversión algo positivo, que es los beneficios. Al fin y al cabo, cuando tú ganas dinero en la inversión, sale el verde, y cuando pierdes dinero, pues es el rojo. Entonces queríamos relacionarnos con un color que fuera positivo. Y bueno, al fin y al cabo representa eso, composición de beneficios a largo plazo, que se transmiten beneficios a largo plazo, por así decirlo. Muy relacionado con las empresas de calidad, etc. Además, para la gente así más creativa, este verde representa esperanza, crecimiento, energía, vitalidad, algo contemporáneo y sobre todo digital. Porque algo que diferencia nuestra marca de cualquier marca de inversión, y es algo que queríamos tener muy claro nosotros, bueno, que teníamos muy claro realmente, era que queríamos tener una marca que molara. En plan, queremos que la gente se vea, por así decirlo, identificada con la marca, con la misión, con todo. En plan, queremos crear una especie de movimiento de inversión a largo plazo, de inversión en calidad. Y claro, queríamos algo moderno. No queríamos ser, con todo el respeto del mundo, a todas las entidades. Cada uno es como cree que debe ser y como quiere ser realmente. Como una marca, al fin y al cabo, está muy ligada prácticamente a los fundadores. Claro. Pero no queríamos ser la típica marca de inversión aburrida, básicamente. Normalmente las marcas de inversión son muy corporativas desde el punto de vista de el estilo de letras, un Times New Roman que... Estilo de letras, logo... Exacto. Este color es impensable para... Nadie va a utilizar este color ni loco. Es una locura. Son colores... Es tratar de llamar la atención lo menos posible. Es tratar de... No sé... Nosotros queremos todo lo contrario. Una marca... De hecho, las marcas que nosotros comentamos que nos encantaban eran Revolut, eran Uber, era Tesla, Airbnb. Este tipo de marcas que son simples, son minimalistas, etcétera. Y ellos le dieron este toque de este verde. Al principio el verde nos impactó muchísimo porque es tipo contra. El verde demasiado verde, es muy verde. Radioactivo. Pero al final yo tengo ahora en el móvil literalmente el logo hiper mega radioactivo que se puede ver desde aquí. Literalmente. Y es algo que me gusta. Y también es muy guay porque es digital. O sea, este verde, de hecho las tazas, tenemos que arreglarlo, pero esta taza no es nuestro verde al 100%. Sí, nosotros lo sabíamos en parte, que no se iba a poder imprimir así bien, pero queríamos tener unas tazas ya con nuestro logo. Correcto. O sea, es por la impaciencia de tener nuestro branding ya bien Correcto. hecho. Entonces, bueno, también es muy digital, muy del entorno actual y representa todo eso. Y creo que ya no nos queda mucho más que comentar de la marca. Bueno, que no se sorprenda si van al perfil de LinkedIn y ven claro. un verde menos digital. Sí, no es un verde, realmente... O sea, no es el verde, sino que se puede combinar... Exacto, el ocre, ¿no? Sí. También me estoy siendo experto en colores ya. Correcto, el ocre. El ocre. O sea, al final tenemos una variedad de colores que podemos utilizar, una gama cromática diferente para diferentes entornos. O sea, en LinkedIn pues podemos tener un color un poquito más serio. Sí. En nuestros perfiles o lo que sea, pues se va a ver ese verde fosforescente. Sí, queremos que veas ese verde y pienses en nosotros, básicamente. Exacto. Pero siempre, pues, mezclándolo con las diferentes gamas de colores que nos dieron los chicos del branding, que son los que saben al final. Correcto. Entonces, al fin y al cabo, todo este branding es una declaración de intenciones. Las marcas evolucionan. Todas nuestras comunicaciones, todo lo que hagamos, todas nuestras colaboraciones, desde una persona que traigamos al podcast,
desde una colaboración con alguna otra marca, cualquier cosa va a estar relacionada con nuestros valores, con esta marca, con el largo plazo. Entonces, es una declaración de intenciones de que esto ya no es un juego. Esto ya no, como diría el Choca. Esto no es un juego. Esto ya no es un juego. Esto ya no son 3 chavales. Y bueno, es la primera noticia de lo que queda de año. Y no es la más gorda. Ahí lo dejamos, no vamos a desvelar más. Así que nada, espero que les haya gustado. No, aquí no termina el vídeo, pero espero que les haya gustado el branding. Espero que en un futuro vendamos muchas tazas como estas y la gente se sienta sienta identificado con la marca, con nosotros, exacto. con nuestra misión, con lo que queremos, con lo que representamos, los valores que defendemos, con lo que queremos. Con ese cambio a la industria. ¿Cuál es nuestra visión del mundo, por así decirlo? Cómo queremos que debería de ser el mundo de la finanza. Y bueno, te voy a lanzar para terminar el episodio. ¿Cómo te imaginas Worldstocks dentro de 10 años, 2035? Me gusta mucho esta pregunta. Me gusta imaginar. Tú y yo somos los que pensamos en muchas cosas, tiramos así al cielo a ver si le damos a alguien a la luna y eso siempre está bien. Pues a ver, yendo línea por línea, en la parte de la newsletter, bueno, la parte del blog, mejor dicho, del research, sí que veo como dentro de 10 años tendremos una cierta estructura manteniendo todos nuestros valores de la calidad, la inversión en calidad, esta filosofía que tenemos, pero teniendo una estructura en el sentido de que tendremos personas que se encarguen de poner bonito todo lo que nosotros queremos escribir, que tendremos analistas para cubrir esas empresas que puedan ser empresas de calidad y hacerles todo ese seguimiento, o sea, que puedan encontrar en el blog mucha más información que se encuentran hoy en día, de la misma calidad o más, porque se supone que vamos a ir mejorando con el tiempo, y ya de una forma más con estructura, ¿sabes? Con un equipo detrás que haga todo eso. En el podcast yo, sinceramente, creo que el podcast nuestro va a seguir mejorando muchísimo la calidad de imagen, sonido. Vamos a terminar entrevistando a todos los gestores de fondos que hay en España, seguro, vamos a 100%. Y nuestros podcasts, pues cada vez también serán mejores. Nuestros podcasts, tú y yo, o sea, las tesis, la parte de hablar de sectores, hablar de todo eso, pues también con una cierta estructura detrás, con más personas que solo un editor, para que pueda tener más trabajo, más tiempo Lucas para poder dedicarle a una sola cosa. Y bueno, una estructura más grande, pero siempre desde ese enfoque de naturalidad, de ser nosotros, de estar cerca de nuestro público, no decir esto es una empresa, somos las personas que hacemos esto y dejarle toda la operativa a otros, sino que estar cerca de las personas, pero con una cierta estructura. Y bueno, las otras líneas de negocio que podemos tener, pues no sé si quieres mencionar tú cómo ves Worldstock dentro de 10 años con esas futuras líneas de negocio que creas que podamos tener. Yo, claramente de Worldstocks, soy el más fumado que está. El que apunta no a la luna, sino apunta a la siguiente galaxia. Ya decía Plutón, pero sí, a la siguiente galaxia. A lo más alto que pueda haber. Creo que la gente no se hace una idea de a dónde queremos llegar nosotros, ni lo que estamos dispuestos a hacer. Yo básicamente me imagino Worldstock como un ecosistema. De hecho, ya está empezando a ser un ecosistema. Por eso este podcast ya no se llama Territorio Inversor, sino que se llama el podcast de Worldstocks o Worldstock Podcast. Y eso es un ecosistema. Entonces, prácticamente todo lo que... O sea, queremos construir algo tan grande a futuro que a nosotros no nos mueve el dinero, no nos importa el dinero. Para lo único que queremos el dinero es para reinvertirlo todo, como siempre hemos hecho, y reinvertirlo todo en seguir creciendo. Seguir creciendo... O sea, es ganar para reinvertirlo en que Worldstock sea más grande, que todo lo que nos imaginamos que debe ser Worldstock y todo lo que sea necesario para cumplir la misión se va a hacer. Es como cuando ganas economías de escala y las devuelves al cliente de alguna forma. Que ya lo estamos haciendo de cierta forma. Pues exactamente. Pues vamos a... Eso vamos a hacer nosotros. Por lo que es complicado, o sea, obviamente la competencia es buena y me alegro porque nos pone las pilas. De hecho, nosotros no pensamos en la competencia como alguien que tengamos aquí al lado, sino miramos al mejor y queremos llegar ahí. Pero
Pero nosotros creo que parte de cómo hemos pasado de ser una cuenta de Instagram a ser lo que somos ahora, que no somos nada, pero somos mucho más que 3 personas con un hobby. Correcto. Es que jugamos a juegos que nadie quiere jugar. Como dije antes, nadie hubiera invertido miles de euros en un rebranding. Probablemente esperarían a tener ingresos de cientos de miles o a lo mejor llegar al millón para hacer el rebranding y siempre apostar sobre seguro, por así decirlo. Nadie hubiera invertido en mejorar el podcast, no solo en crear el podcast, sino en mejorarlo, porque hemos invertido otros miles de euros en mejorar el podcast. Bueno, ya contaremos en un futuro, si todo sale bien, cómo lo hemos conseguido. No hemos gastado más de 10.000, 15.000 euros este año solamente en formación, y todo lo que ganemos se va a ir reinvirtiendo. Creo que es importante entender que nosotros todo lo hemos reinvertido. Lucas, de hecho, nuestro editor, cobra más que nosotros. Con eso se los puedo decir todo. Y que no nos importa tener que sobrevivir a costa de seguir creciendo, básicamente. Como me imagino Wordstock es eso, un ecosistema. No es solamente un podcast, no es solamente una formación en contabilidad y valoración, no es solamente un research. En un futuro, ojalá, espero, un fondo de inversión, un private equity, un venture capital, lo que sea, plan, lo que sea que creamos que es el siguiente paso y que mejoremos la vida de las personas con nuestra propuesta de valor, pues me imagino como todo eso, básicamente. Muchos pensarán que estamos fumados, pero bueno, Airbnb, pues probablemente cuando nació todos pensaban que estaban fumados también. Apple también. Si llegamos a decirle a la gente lo que hemos hecho por el podcast, nos hubiesen dicho que estábamos fumados al principio. Sí. Hoy en día que puedes hacer una videollamada por Zoom, bueno, por Zoom ya no, por Meet o lo que sea, pues nos hubiesen dicho lo mismo. Así que igualmente, nos lo digan o no, vamos a estar fumados. Correcto, estamos tan locos que me da igual. O sea, no, si nos moviera el dinero directamente en el podcast lo haríamos online. Ya hemos conseguido el público realmente. Lo haríamos online y ya está. Si nos importara el dinero, pues nos ahorramos a Lucas también. No le pagaríamos a Lucas y lo hacemos online y nos ahorramos bastante dinero. El audio como saliese, tampoco tendríamos todo esto, no hace falta. Correcto. Y haciendo un par de cortes y ya está. Sí, pero no nos mueve eso. Queremos crear algo más. Y es lo que nos hace levantarnos por la mañana y es lo que queremos un poco representar. No solo la idea de... O sea, toda esta idea de largo plazo, toda esta idea de reinversión, de economías de escala compartidas, toda esta idea de transparencia, toda esta idea de construir pensando siempre en el largo plazo, en décadas, no en 5 años, en décadas. Lo aplicamos a nosotros, es lo que hemos hecho siempre. No son una idea, son una realidad en Wordstock, porque ya lo hacemos. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Entonces, yo me lo imagino como eso. Ecosistema. Vamos a seguir jugando sobre todo a juegos que no quiere jugar nadie. Allá donde la competencia no quiera meterse, vamos a estar nosotros. O sea, las cosas que no estén dispuestas a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Da igual lo que sea. No nos importa... Es eso, no nos importa el dinero. Si nos importara... Nos importa el dinero para crecer. Para seguir construyendo esta visión que tenemos nosotros sobre nuestra empresa, básicamente. Entonces esa es un poco la visión que yo tengo y que tenemos. Así que nada, llegamos aquí al final del episodio. En nuestra newsletter dejaremos básicamente todo documentos con el rebranding, explicando todo de Wordstocks. Así que si quieren obtener todo esto, pues pueden verlo en la newsletter. Pongan en comentarios, por favor, la palabra día 1, porque hoy comienza el día 1 de Wordstocks. Y bueno, vamos a tratar de cumplir todo lo que hemos dicho que vamos a cumplir. Hoy es, como hemos dicho, nuestra declaración de intenciones de lo que se viene. Y no sé si tú quieres comentar algo más. Si quieres decir día 1. Pero bueno, aquí... Yo sabía que me ibas a decir eso y estaba pensando en qué podría decir no, pero es que yo creo que es eso, es el día 1, vamos a cambiarlo todo. O sea, venimos a de verdad a hacer marca, o sea, no hacer lo mismo que todo el mundo ha hecho, sino que hacer algo diferente, a dar nuestro matiz, a cambiar el mundo de la inversión. Entonces, estoy mirando el logo, es que me motiva, o sea, me lo ves y me motiva. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente se tiene que quedar con ello.
nos llamarán fumados, Sí. pero como no nos importa, como nunca hacemos caso a lo que dicen los demás, porque si no, no hubiésemos hecho nada, No, pues vamos a seguir igual de fumados. correcto. Para mí la frase final es esa. Seguiremos jugando a juegos que nadie quiera jugar. Y si alguien quiere competir, pues que se va a tener que jugar a esos juegos. Así que, bueno, aquí me despido o nos despedimos del podcast de World Stocks. Territorio Inversor ya no existe. Hoy es el día 1 del ecosistema y seguirá siendo el día 1, como bien dice Jeff Bezos, hasta el final de los días. Les mando un abrazo fuerte y, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.